Cerrar esta primera parte es prácticamente quedarme con poco que decir, ¿no? Poco pan que rebanar, porque lo has sintetizado muy bien tanto Eva como Lauro, las características del cuento hispanoamericano en el siglo XX y también en el siglo XXI. Pero me interesa sobre todo tener en cuenta el aspecto teórico del cuento, que de alguna manera tiene pues su primera figura fundadora en Horacio Quiroga. Siempre se ha destacado que Quiroga tiene un decálogo, el cuento que se ha constantemente repetido, ¿no? Ribeiro también al final de su vida publica un decálogo, ¿no? En la edición para Jaime Campodónico. Pero esa reflexión de Quiroga también estuvo acompañado por otros textos. Quiroga realmente publicó 4 textos teóricos sobre el cuento. De hecho, el decálogo es el más conocido, pero también está el manual del perfecto cuentista, ¿no? Del año 25, el decálogo hay que recordar que es del año 27, ¿no? También tiene otro texto sobre el cuento en ese mismo año 25, y tiene una retórica del cuento del año 28. En lo que nos ha presentado Lauro, hemos visto pues, que los escritores han reflexionado sobre ello, pero la reflexión que podemos encontrar en Horacio Quiroga y en escritores como Cortázar, como el mismo Ribeiro, es una reflexión sobre todo de la forma, ¿no? O sea, la cuestión de la composición formal, cómo debe ser concebido un cuento en cuanto a tensión, trama, personajes, espacios, escenarios. Y esa ha sido una característica y también es una preocupación por la idea de modernizar el cuento y pegarse justamente a ciertos modelos, ¿no? Empezando por Poe en adelante. Pero a mí me parece que en la ficción del cuento siempre han buscado referentes, ¿no? En modelos que provienen justamente de la tradición norteamericana o de la tradición europea, y que más bien a partir de los años 60, ¿no? Ya los modelos se desplazan hacia lo que es la propia América hispana. Ya Cortázar empieza a ser un modelo de los escritores, incluso de los escritores españoles, ¿no? En los años 70, en las publicaciones de Espasa Calpe empiezan a editarse los cuentos de Cortázar, de Borges, y autores como Juan José Millás, como Enrique Vilamata se empiezan a hacer modelos. Pero esta preocupación justamente por el cuento, por los temas que encontramos en estos autores, considero que tiene un momento, una etapa en el cual la reflexión ya pasa de lo formal a lo temático. Y justamente una fecha importante para recordar, Eva ha mencionado muy bien a Eduardo Becerra y este libro de Líneas Aéreas, pero en Líneas Aéreas de alguna manera, donde se encuentran varios autores, y también está lo que es Páginas Amarillas, que eran los escritores españoles, que se publica en Páginas de Espuma. Pero a la fecha a la que yo me refería como la fecha de más bien un pasar de lo formal hacia lo temático, es el año 96. Porque en el año 96 se publica esta antología que es Mac Hondo, y que tendrá obviamente su analogía en la cuentística mexicana, peruana, de un grupo de escritores, una antología preparada, como sabemos, por Alberto Fuguet y por Sergio Gómez. Creo que es anterior a Líneas Aéreas, si no recuerdo mal por la fecha, y por supuesto a la antología que se preparó también en Páginas de Espuma sobre la cuentística española. Entonces, si bien es cierto, no es una poética del cuento el Macondo, es una poética centrada justamente en los registros argumentativos, es una especie, digamos, de visualizar cuál es la preocupación de los escritores que para aquella época eran los escritores jóvenes, ¿no? Es decir, Rodrigo Fresán, el mismo Alberto Fuguet, ¿no? Que digamos han tenido una producción cuentística muy importante. Y la preocupación de ellos era justamente centrarse en una temática de carácter urbano. Pero esa temática de carácter urbano que Fuguet recogía, ¿no? de los autores que él proponía en esta antología, era tratar, digamos, de contrarrestar ciertas miradas que se tenían en la cultura hispanoamericana, sobre todo por la herencia del realismo mágico, ¿no? Entonces, más bien ellos trataban de acentuarse que hay una realidad tan mágica, pero que no es obviamente de las personas que suben al cielo en cuerpo y alma, ¿no? O esta genealogía de familias, sino más bien que se centraban en los centros urbanos. Y de hecho, también incluso había un cambio hasta en el propio espíritu de los escritores de cuentos de aquella época. Bueno, tal vez para los más jóvenes lo que les voy a leer ahorita suene un poco anticuado, ¿no?
pero me interesa mucho que lo escuchemos. Fouguet, ¿no?, y Sergio Gómez señalan, cito, ¿no?, son frescos sociales ni sagas colectivas, refiriéndose a los relatos, ¿no? Si hace unos años la disyuntiva del escritor joven estaba entre tomar el lápiz o la carabina, ahora parece que lo más angustiante para escribir es elegir entre Windows 95 o Macintosh. Por digo, para los más jóvenes de Windows 95 debe ser pues la arqueología, ¿no? Pero es muy interesante de tener en cuenta esa propuesta. Entonces esa propuesta decía que hay suficientes temáticas urbanas, ¿no?, sobre todo que provienen de la cultura de masas, y que obviamente los escritores toman muy en cuenta. Pero lo interesante es que en esta antología que prepara Fouguet, ¿no?, y Sergio Gómez, tienen en cuenta que lo latinoamericano es lo diverso, ¿no? O sea, puede ser, por supuesto, todos los espacios recreacionales que hay siempre en una ciudad, pero también asumen como suyo a Borges, a Vargas Llosa, ¿no? Entonces, incluso empiezan ellos a reconocer a sus propios padres, tanto en su narrativa, en sección novela o sección cuento, ¿no? Como por ejemplo, Fouguet siempre mencionaba el aspecto, digamos, de que un libro como Los Jefes, ¿no?, o La ciudad y los perros, venía a ser como el real movie, ¿no?, de la narrativa hispanoamericana. Esta antología causó mucha polémica en su momento, ¿no? Causó mucha polémica porque obviamente de alguna forma pues era el espíritu parricida contra ciertas figuras muy emblemáticas, especialmente el caso de García Márquez. Ya en pleno siglo XXI, si nosotros tomamos muy en cuenta a esta antología como para mí un cambio en lo que viene a ser una preocupación temática, podríamos decir que el cuento el día de hoy, gracias a este tipo de antologías, es el que goza de una gran salud, ¿no? Es decir, es mediante el cuento donde nosotros podemos ver justamente los registros y preocupaciones de los escritores. Los escritores el día de hoy tienen ciertos modelos o construyen ciertas poéticas que de alguna manera dialogan con la tradición, ¿no? Si nosotros recordamos a los cuentistas que tenían como modelos a Hemingway y a Faulkner, es decir, a los norteamericanos en los años 50, estos escritores de ahora también tienen una poética que se basa en muchos autores del siglo XX de la cultura norteamericana. Entonces, sería interesante ver si es que existe una continuación en las poéticas, es decir, ¿quiénes son los modelos de cuentistas ahora para los nuevos escritores de cuentos? Carver, ¿no? Richard Ford, ¿no es cierto? Entonces sería necesario que podamos vincular si es que estas poéticas siguen respondiendo a los autores de cuentos clásicos o también hay una apertura. También es interesante ver que en las últimas décadas hay una preocupación a su vez por otros formatos, ¿no? Como ya lo ha mencionado Eva, ¿no?, esta preocupación por aquel registro que antes no se encontraba, ni siquiera en el Macondo, ¿no?, el registro fantástico, que si bien es cierto que estaba celebrado en Cortázar, estaba celebrado en Borges, no tenía, digamos, nuevos registros ahora. La ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? O la microficción, el mini relato, que también en los últimos años ha cobrado bastante, digamos, pujanza y sobre todo en la recepción por parte del público. Yo creo que para poder comprender una panorámica del cuento hispanoamericano es muy importante ver las antologías, ¿no? Macondo fue una antología, como lo fue Líneas Aéreas. Incluso estas antologías que se han preparado en este año, ¿no?, y que han tenido bastante repercusión con respecto al público, ¿no? Es decir, el interés de los escritores de cuentos es leer a su tradición, es construir otra tradición, ¿no? Tienen un diálogo obviamente con los autores canónicos de su literatura. En la última feria del libro, uno de los escritores de cuentos a quien yo aprecio mucho y valoro mucho, que es Carlos Yoshimoto, señalaba que de todas maneras, aunque ellos tengan nuevas lecturas, siempre van a ser tributarios obviamente de Ribeiro, ¿no? De alguien tenemos que salir, decía, ¿no? Es una pregunta que también podemos decir, se repetirá en otros autores. Los mexicanos salen de Rulfo, los argentinos salen de Cortázar, tienen aún algo que decirles los maestros del cuento hispanoamericano. Muchas gracias.